La idea fundamental del día de hoy es mostrar algunas fases por las cuales uno puede atravesar cuando emprende ese camino del desenvolvimiento espiritual. Lo hago porque alguien en estos días me decía, ¿por qué etapas uno puede pasar cuando está haciendo un trabajo de desenvolvimiento espiritual? Me puse a pensar y dije, bueno, ve qué interesante. Voy a hablar de mi experiencia. Cuando uno empieza como ese trabajo de desenvolvimiento espiritual, algunas etapas por las que puede pasar antes de emprender ese trabajo de una manera definitiva, o sea, es un trabajo hacia el cambio, se pueden presentar las siguientes etapas. No voy a hablar de todas, pero sí hay unas etapas muy cruciales. Y esto surge porque generalmente es muy posible que en un determinado momento de la vida a uno le vaya cansando como ese aspecto de vivir experiencias sin sentido, o de pronto uno quiere como alejarse de aquellas reuniones con conversaciones donde siente que son muy vacías, aquellas conversaciones que de pronto no tienen mayor contenido. Entonces como que uno dice, no, esto no me parece, no me gusta. Allí es donde creo yo que la vida nos está llamando a algo diferente. Y la pregunta que de pronto le puede surgir a uno es, ¿qué me está pasando? Porque yo que era como tan asiduo a asistir a toda esta serie de cosas, ahora no me están llamando la atención. Es como si quisiera estar aislado, como si quisiera estar en silencio. Ahí lo que yo pienso es que hay algo en la vida que no está funcionando bien en uno mismo. Y en vez de quedarnos estáticos, es mejor que emprendemos o emprendamos más bien alguna manera de remediar lo que está pasando y hacerlo lo antes posible, porque algo importante está ocurriendo ahí en la vida del ser. Es como un llamado, ¿cierto? Nosotros lo llamamos a eso como una llamarada interior, que nos dice, ¿por qué no buscas otro tiempo? ¿Por qué no buscas otro espacio? ¿Por qué no buscas aprender a vivir de una manera distinta? Y claro, uno se siente un poquito tocado y posiblemente diga, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Si yo quiero cambiar mi vida y ubicarla en otro contexto, uy, pero ¿qué será que me voy a enfrentar? ¿Con qué me voy a topar más bien? En los aspectos que vienen. Y entonces surge el miedo. Y es ahí donde uno dice, es importante que deje el miedo a cambiar la forma de vivir. Y ese cambiar la forma de vivir no implica que uno tenga que huir de las cosas. Yo diría que es más bien integrarse a la vida de otra manera, aprender a estar con uno mismo y aprender a estar en todos los lugares donde es importante estar. Es importante estar con los amigos, es importante estar con la familia, es importante ir a una fiesta, es importante ir a un paseo, es importante muchas cosas. Pero cada vez que esté allí, voy a buscar alejarme de ese ruido que no me ayuda, que no ayuda a construir lo que estoy buscando. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Es algo que me genere paz, que me genere armonía, que me saque de este estado, que me conduzca a comprender que algo está pasando por mi mente, por mi cuerpo, por mi espíritu, y que debo alimentar la vida de otra manera. Y bueno, allí viene entonces la gran decisión, es, ¿lo tomo o lo dejo? Pero generalmente muchas personas la toman. O sea, dicen, yo no puedo seguir así, entonces voy a buscar una alternativa. Voy a buscar respuestas, voy a encontrar de qué manera puedo hacer que tenga respuestas a esas inquietudes. Y es ahí donde hablamos del inicio del proceso que podemos llamar un proceso de desenvolvimiento espiritual. Y arrancamos. Entonces nosotros decimos, el aspirante se convierte en un caminante. Va a caminar por la vida de una manera distinta y empieza. Y yo diría que ahí es donde aparece la primera etapa. Generalmente esa primera etapa es una etapa de un gran entusiasmo. Es decir, empieza uno a conocer cosas tan novedosas porque se enfrenta a un campo de lo desconocido. Es algo como que si uno, como que uno vive una gran explosión energética, como algo mágico que lo inunda a uno como ser.
Empiezo a frecuentar lugares donde me hablan de otras cosas o reuniones donde descubro una amistad diferente, una comunicación diferente, un respeto diferente y empiezo a encontrar cosas novedosas. Es como algo mágico que inunda el ser interiormente y en donde ya aparece la inquietud de aplicar o comenzar a vivir algo distinto. Y entonces ahí donde decimos, el ser comienza realmente a expandir su estado de conciencia, a mirar de manera diferente a la vida. Y se siente emocionalmente como una alegría interior al descubrir que existe algo más allá de los cinco sentidos. O sea, eso que empieza a descubrir se mueve en otro campo de posibilidades desconocidas, quizá para mí, y quisiera como descifrarlas. Y entonces aparecen ejercicios bien interesantes. Por ejemplo, un primer ejercicio que aparece en la vida del ser es el ejercicio de la meditación. Pero ese ejercicio de meditación ubicado más en un contexto de aprender a controlar los pensamientos. O sea, hacer que la mente empiece a llenarse de una paz y una tranquilidad que no se ha experimentado antes. Y ese trabajo con aspectos de la vida que uno quiere cambiar en la meditación, resulta que uno observa que empiezan a ceder, empiezan a cambiar y expande uno la mirada y expande la conciencia y se da cuenta que comienza también a sentir que tiene un mayor control mental. Y eso no se queda solamente en la meditación, sino que esa fuerza que se adquiere allí se traslada al mundo externo y empezamos a mirar a los demás de una manera también diferente y sobre todo más amorosa, que es bien importante. Bueno, esa es una etapa interesante, de un gran entusiasmo, que puede durar no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Pues no es un tiempo que se pueda medir, es diferente para cada uno, pero es una etapa definitiva en el proceso de transformación. Es una etapa definitiva en la ampliación de la mirada de la conciencia. Es una etapa definitiva en la mirada hacia los demás. Es una etapa definitiva en el contexto de aprender a amar más allá de uno mismo. Pero como todos los entusiasmos de la vida van pasando, porque uno no se puede seguir moviendo por el entusiasmo. Llegará una etapa después en la que nos vamos a tener que mover es porque ya lo anhelamos, porque lo queremos, porque el esfuerzo surge espontáneamente. Y es común que venga una etapa después de eso, de ese trabajo donde todo era entusiasmo y todo era alegría y todo era sentirme lleno de gozo, por digamos así, decir así, esa etapa que es muy extraña y sucede algo muy particular. Es que nos habíamos acostumbrado a sentir, a experimentar, a observar quizá resultados, pero algo pasó. Y comenzamos a sentir que esos resultados que antes los observaba rápidamente ya no se dan tan inmediatos. Y de pronto hago las cosas y digo, ¿y qué pasa? ¿Por qué yo hago esto y aparentemente no se está dando nada? Es allí donde comenzamos a olvidar que desde los comienzos nos han enseñado que el trabajo lo debemos hacer sin esperar resultados. Es una parte importante. ¿Por qué es importante eso de no esperar resultados? Porque vivimos en un mundo con una cultura donde nos ha enseñado a que cada vez que hacemos algo, alguien nos tiene que dar las gracias, nos tiene que dar el abrazo, palmadita en el hombro, bueno, tantas cosas. Pues resulta que ahora no, porque esto es un trabajo personal, interior, solitario, en donde quiero resultados, pero no los veo. Y eso puede llevar al desconcierto. Y muchas personas que por experiencia se han acercado a comentar su situación dicen que parece que no están haciendo nada, que lo que están haciendo como que no tiene sentido. Yo lo que creo allí es que, como decíamos, ese trabajo de dar sin esperar está muy unido a otro aspecto que es el de realizar ese mismo trabajo por amor al colectivo y que en realidad uno se está conectando con energías mucho más allá de las humanas. Por eso decimos uno se conecta con lo divino que tiene en su interior. Eso es lo que estamos moviendo, son energías muy poderosas, energías de amor que actúan silenciosamente
tanto en mí como en los demás, pero yo no me doy cuenta. Y claro, ese desconcierto para mí es una etapa de gran peligro para las etapas del desenvolvimiento espiritual. Por experiencia también muchos seres en algún momento llegan y dicen, no, yo no estoy haciendo nada, esto no me sirve para nada, me siento como en un vacío y dejan todo de lado. O sea, se puede abandonar la tarea. ¿Por qué? Porque es una etapa de muchas dudas, es una etapa de apatía, es una etapa de desgano, es una falta de motivación, bueno, tantas cosas que se mueven allí. Y yo diría que es una etapa de pruebas. Nosotros lo llamamos como una etapa de aridez. Es allí donde ese mundo de vivencias que se están dejando atrás o se pretende de dejar atrás, vuelve con mucha fuerza. Tanta fuerza que me vuelve otra vez y me atrapa. Y me llama a que siga atrapado en vicios, que siga atrapado en emociones negativas, que siga atrapado en visiones de la vida tan diferentes. Pues sí, es como volverme a conectar con un pasado que ya no me sirve. Y ese que quería abandonar vuelve a tomar fuerza. Es volver a vivir una cantidad de experiencias sin sentido. Y ahí es donde está la gran tragedia, que el ser humano se identifica con todo eso y hasta luego. Pero lo que les quiero comentar es que esa etapa es una etapa que aparece, o generalmente siempre, no sé si hay alguno que no lo ha vivido, pero no pensemos que todo está perdido. Es algo normal. Dentro de un proceso de trabajo interior siempre va a ser así, porque estamos, como decíamos hace un momento, trabajando con una dependencia milenaria de actitudes, de estructuras muy fuertes, de aspectos que nos atrapan silenciosamente y fuertemente. Y lo que debemos entender es que estar en un camino de desenvolvimiento espiritual no implica que todo sea color de rosa, que yo no tenga ninguna duda, de que, bueno, tantas cosas, que cometa errores, que ya por el hecho de ampliar la conciencia, entonces estoy por encima del bien y del mal. Nada de eso. Todos vivimos la misma vida de los seres humanos y pasamos por las mismas circunstancias. Habrá momentos difíciles, habrá momentos no tan difíciles, habrá momentos alegres. Pero ante todo nos vamos preparando para experimentar cada experiencia. Pero lo que sí es real es que cuando uno comienza a caminar se empieza un proceso transformador de vida, un proceso de autoexploración en donde el recorrido, en mi opinión, existen tres aspectos que quisiera hablar en este momento, que son la expansión, la contracción y la participación, que se podría, si quiere uno, llamar la integración. La expansión es la que hablábamos al principio, es como un conectarse con un mundo tan hermoso de nuevas posibilidades. Es conectarse con esa fuerza divina que está en nuestro interior, es comenzar a tener mucha claridad quizá de algunas cosas que quiero afrontar y comienzo a vivir de forma distinta. Pero luego va a devenir, como decíamos, inevitablemente la contracción. ¿Por qué? Porque aquello que no quiere morir siempre se dice que hace su coletazo, o sea, ese coletazo de lo que no quiere morir es muy fuerte. El egocentrismo no quiere ceder. ¿Qué hace el egocentrismo? Pues ataca con toda su fuerza, ataca con unos patrones antiguos muy intensos que nos tienden a confundir. A eso nosotros lo llamamos un poco aquella dama simbólica que puede representarse como una dama muy oscura que nos quiere volver a atrapar, que nos tiende a confundir. Pero también esa contracción es, aunque es peligrosa, por sus desafíos, por sus dudas, por sus errores, y porque de alguna manera puede acabar con nuestras intenciones de cambio, es la que debemos más que todo comprender y aceptar, porque es la más peligrosa. Si uno logra pasar ese ataque de la contracción, o sea, las dudas, el querer dejarlo todo, como dicen, en querer tirar la toalla, y la pasa, entonces aparece una etapa hermosísima, que es la etapa de la participación, donde nos sentimos más integrados al todo, donde hay más expansión amorosa de la mirada hacia la vida.
Y es una etapa donde uno ya como que va y va transitando. No quiere decir que no va a tener peligros. Seguramente va a poderse enfrentar seguramente a otros tipos de contracciones. Pero es una etapa donde prácticamente se toma la decisión de vivir para toda la vida de esa manera. Y entonces se trabaja con más amor ante las nuevas alternativas. Aprendo a trabajar con la renuncia y con esa renuncia va reemplazando lo que no ayuda al proceso del desarrollo espiritual por otras cosas más hermosas, más intensas, pero interesantes. Y allí es como que uno se siente parte de todo. Por eso hablamos de participación e integración, donde aparece el equilibrio entre lo humano y lo divino, porque ya mi corazón no se siente separado de Dios. Mi ser no se siente separado de lo divino. Y todo aquello que se presenta como un mundano lo queremos trasladar al campo de lo divino para romper la separatividad. Finalmente, pienso que este trabajo hacia el desenvolvimiento espiritual no es algo represivo, ¿no? Es algo que se expresa con plena libertad. O sea, cada ser lo elige porque es lo que quiere. Su llamado es tan fuerte que él lo decide por sí mismo. Y la idea es que ojalá entre más seres humanos se integren a esta experiencia de una manera amorosa hasta el final de la vida, sería fantástico. Sería supremamente fantástico. Enseñanza de hoy, ¿no? Dar mucho y no esperar Dar nada. mucho, sin esperar, sí, señor. Sí Ujú. es. Eso me lo Después, decía yo en eso a mi hija, a mi hija. No, nada, porque diste eso, estás esperando esto otro, no. Das porque Y quieres, porque vas a querer dar. cuando usted espera y no recibe, te duele. ¿Y por qué te va a Sí, doler? sí, Si lo has entregado, uno entrega sin esperar. sin esperar nada, Y como ¿cierto? dice, ella, la vida madre te lo da todo. Y en la vida uno, diríamos, vive con lo que tiene. Y muchas veces llega más de lo que uno anhela o necesita tener. Y uno se pone a ver y esa es la vida, ¿no? No espero y todo me llega. podemos dejar como ejercicio para la semana ese, dar sin esperar. Si te interesa conectarte a este espacio semanal, escribe al WhatsApp más 57 311 644 0696.